Bien, vamos a leer el pasaje en el mientras tanto. Yo preparé un PowerPoint. El título de la lección que vamos a aprender hoy. Hemos visto varios llamados, un llamado a la identidad, un llamado a defender la fe, y hoy vamos a ver otro llamado a través de la epístola, que es el llamado a no repetir los malos ejemplos, ¿sí? Vamos a leer entonces inicialmente el texto y después vamos a introducirnos ya en el tema. Dice del verso 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Inicialmente yo, para el título de esto de no imitar los malos ejemplos, hemos visto acá por lo menos tres grupos de personas, digamos, tres grupos de seres que han dejado, digamos, de honrar al Señor y han pasado, digamos, hacia la vida del pecado. Y al pasar a la vida del pecado recibieron una retribución por eso. ¿Y por qué lo está poniendo Judas el contexto de ejemplo? Porque justamente lo que quiere hacer Judas es conectar estos malos ejemplos con la apostasía de su momento. Y él dice, miren, vamos a mirar el pasado y vamos a tratar de enfocar para aprender del pasado y ver lo que sucedió con la apostasía del pasado y aprender de eso ahora en el presente, que también en el momento en que Judas estaba hablando, se estaba dando como... Algo muy interesante es que se utilizan algunos conceptos como redención, como salvación, es decir, conceptos muy importantes que se asocian a aquel momento en el cual el pueblo es liberado después de esa Pascua, es liberado del ángel de la muerte y el pueblo sale hacia el éxodo. Y el Señor avanza con ellos en un montón de situaciones hasta que llegan a la instancia donde tienen que conquistar la tierra que Él les había prometido ahí en Cades Barnea. Y todos se acuerdan de la historia. El contexto próximo es que ellos investigan la tierra, vuelven y solamente dos hombres tratan de decirle lo hermoso que era aquella tierra para la conquista. Pero sabemos que el pueblo dudó y que el pueblo, dudando, pecó contra Dios. Por eso, fíjense, ellos salen con regocijo de la tierra de Egipto, pero con el tiempo y con las instancias de dificultades, el hecho de haber salido siendo salvos no implicó de que ellos no caigan en la apostasía. Con esto no quiero decir que la salvación se pierda. Con esto quiero decir que muchas de las personas que estaban en el pueblo de Israel no eran realmente personas convertidas. Eran personas que aprovecharon el momento para salir seguramente, y fue toda una generación. Sabemos el castigo que vino sobre el pueblo de Israel. El número 14:11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Habla el pasaje de que ellos dejan su confianza en Dios, abandonan su posición. Y es muy interesante porque este abandonar su posición también se va a referir en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Ellos conocen a Dios porque saben quién es, pero dejan su confianza en Dios en la medida en que avanzaban hacia la tierra prometida. Y finalmente caen en incredulidad, y no solamente en incredulidad, podemos ver en 1 Corintios lo que dice que también caen en murmuración. Dice que después destruyó Dios
a los que ¿qué? A los que no creyeron. ¿Dónde los destruye? En el desierto. Sabemos que el pueblo, si bien su calzado no se desvaneció en toda esa instancia, tuvieron para comer, ellos pagaron el precio de su desconfianza en Dios. Entonces, hubo en aquel momento un ejemplo de abandono hacia la fe. Hay en el pueblo de Israel un montón de personas que cayeron en incredulidad, en murmuración, y el precio de eso no fue un precio leve. Ellos fueron destruidos allí en el desierto. Sabemos que estos dos hombres que fueron fieles al Señor pasaron a la tierra prometida. Ahora hay un segundo ejemplo, que es el de los ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los has guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles siempre fueron seres privilegiados. Conocieron siempre a Dios por el hecho mismo de estar en cercanía de Dios. Era un estado ya por propia condición donde ellos podían tener intimidad con Dios, una intimidad que nosotros no podemos llegar a entender. Es otra situación la de ellos. Ahora, en esta fracción hay, digamos, que entender al menos algunas de las posiciones que hay sobre la interpretación de este texto. Y es preguntarnos quiénes son estos ángeles. En principio, John MacArthur hace una buena diferenciación y me gustaría mencionárselas. En principio, puede mencionar algo que los que están escuchando ahí quizás nunca han escuchado, ¿sí? Esto puede haber pasado y que haya causado sorpresa, pero algunos dicen que esto es poco sustentable. Él está haciendo una referencia que saben y los textos están concatenados unos con otros. Es muy probable que esto lo sepan. Ahora, puede ser que Judas esté mencionando dos hechos angelicales. Uno es la caída de Satanás. Pero por lo que dice este pasaje y por el castigo que tienen estos ángeles que fueron atados, nosotros entendemos que hoy Satanás es el príncipe de la potestad de este mundo, de la potestad de las tinieblas, y que gobierna y que genera, digamos, lo que el mundo está haciendo todos los días. Entonces, no podemos poner a Satanás dentro de este grupo de ángeles. Entonces, hay una única referencia en el Génesis que solamente es mencionada por un libro que Judas se ve que era fan de este libro, que era el libro de Enoch, Primera de Enoch. Judas utiliza mucho este libro para hacer referencia, porque era un libro que la tradición judía tenía por valor. Judas hace un montón de conexiones con libros que nosotros no tenemos acá en la Biblia, pero era parte de la tradición judía y era parte de la interpretación judía. Los judíos entendían este pasaje de acuerdo a lo que había pasado en Génesis. ¿En qué capítulo de Génesis? En Génesis 6. Vamos a buscarlo. Les doy 10 segundos. Génesis capítulo 6, es fácil. Vamos. Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, solamente para contextualizarlo, dice lo siguiente. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esto es en los tiempos más primitivos, posadánicos, es decir, después de la creación de Adán, dice, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Y acá es una referencia a esta conexión que hace el libro de Enoch con la interpretación que está haciendo Judas de este pasaje. Dice que viendo los hijos de Dios, estos hijos de Dios, en la interpretación de Judas son estos ángeles. Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No serán sus días serán sus días 120 años, antes vivían mucho más, sabemos la edad de Matusalén. Y había gigantes de la tierra aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, dice, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y sabemos lo que pasó después. Ahora, ¿por qué hace esta referencia a Judas? Porque lo que está tratando de conectar Judas es
esta clase de grupos con el pecado que los apóstatas de los tiempos de Judas estaban cometiendo. En principio mencionamos la incredulidad. Ahora vamos a mencionar ciertos vicios que estos ángeles cometieron. Lo principal que dice es que abandonaron su propia morada. Abandonaron su posición delante de Dios. Y obviamente, por el relato que tenemos en Génesis, entendemos la clase de pecado en la cual los ángeles incurrieron. Y es que caen en vicios sexuales tras la desobediencia. ¿Por qué? Porque la condición de ellos no era la de hombres. No tendrían que haber usado, digamos, su condición para caer con las hijas de los hombres. Pero ellos lo hicieron, no les importó. ¿Por qué? Porque dejaron su posición ante Dios. Esta es una clase de apostasía. Dejaron la posición que tenían para caer en vicios que no tenían inicio y propósito según Dios para estos ángeles. Sabemos el resultado de todo esto. Vemos que hay una expectativa de juicio para ellos. No es que esto ha sido pasado por alto. Ellos abandonaron su morada, su vivienda, la habitación especial que tenían con Dios, para ir en pecados que eran pecados y vicios sexuales. Algo que también nosotros podemos empezar a conectar con lo que estaba pasando en los tiempos de Judas, con los falsos maestros, lo que estaban haciendo con las personas de aquella época. Así que, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Ahí la palabra bajo oscuridad es una palabra que también utiliza Enoc, que es una oscuridad de inframundo. Es una oscuridad que no se puede entender ni se puede describir. Pero ellos han sido enjuiciados y fueron condenados a cadenas y a un futuro juicio cuando sean lanzados al lago de fuego. Estos ángeles no están libres en este momento. Hay muchos demonios que sí lo están, pero estos no. Y estos conectan con aquel texto. De hecho, quiero decirles que es la mejor forma de interpretar el capítulo 6 de Génesis, porque la interpretación interna de la palabra que hace Judas en cuanto a este texto conecta con el pensamiento de aquella época. Ahora, ellos han sido, digamos, guardados para el juicio, dice, del gran día. Esa es la expectativa que tienen. Enoc también menciona el juicio. Todas estas citas demuestran, les puedo asegurar, después les voy a mandar el mensaje por el WhatsApp, todas estas citas demuestran cómo Judas tenía este libro por predilección, digamos, la interpretación de Enoc, él la había estudiado con detenimiento, y de esto le estaba hablando a los hermanos. De hecho, hay una conexión también con Pedro. Pedro habla acerca del juicio, y habla acerca de la condenación que a estos les habían venido. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:20, Pedro dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y dice en 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, están esperando su juicio final, su condenación final. Nuevamente vemos acá el conocimiento por estado de criatura, dejan su posición como el pueblo de Israel y caen en pecados. ¿Y cuál es la consecuencia del juicio? Y finalmente, las últimas 2 ciudades como un conjunto de personas que van a incurrir en lo mismo. Todas las sociedades de la antigüedad tenían un conocimiento acerca de Dios. Se sabe que por generaciones, desde Adán hasta las primeras ciudades formadas, había una conciencia de Dios. La conciencia es parte vital. Pablo menciona en el 2 capítulo de Romanos que los que no tienen ley son juzgados por su propia conciencia porque tienen el entendimiento del bien y del mal. Esa conciencia es tan real que demuestra que Dios existe, que Dios es real
y que la conciencia indica que en algún momento van a tener que dar cuenta por lo que hicieron. Ellos tenían conciencia del bien y del mal. Ellos sabían que eran pecadores. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esa palabra como es que va conectando las ideas unas con otras. Israel, los ángeles y Sodoma y Gomorra. Fíjense, ellos abandonan toda clase de límites morales. Ciudades vecinas, dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Nos preguntamos, ¿qué son esta clase de vicios contra naturaleza? Bueno, en el original ellos se utiliza una palabra que es muy importante, que es que fornicaron literalmente bajo otro tipo de carne. Espérenme un momento. Gracias. Tengo a las niñas acá, en cuarentena, gracias. Ellos fueron en vicios que eran más allá de los límites, pasaron toda clase de límites. La literatura judía menciona que no solamente cayeron en pecado de homosexualidad como se menciona en diferentes libros y pasajes de la Escritura, sino también que se mencionan otra clase de pecados en las cuales ellos incurrieron. La literatura judía habla de arrogancia, del descuido de la sabiduría, de la falta de hospitalidad, del odio y el orgullo al extranjero, de la impiedad y la insolencia y la soberbia que tenían contra el pobre. Hablan acerca de este pecado que era un pecado sexual. Hablan acerca de estos vicios que eran vicios contra naturaleza. Fíjense, toda clase de males que nosotros podemos ver que en las sociedades se están tratando de normalizar y moralizar, de hecho, de invertir el orden de valores y de la moralidad. Así que ellos caen en esta clase de vicios y pecados, y finalmente sabemos la historia. Sabemos la historia de cómo no había ni 10 personas ahí que fuesen justas, pero Dios va en búsqueda de Lot, de su familia. Ellos son liberados por dos visitantes que en el contexto de la historia fueron liberados también de la mano y del infortunio de estos hombres que querían conocerlos. Allí la palabra es yadá, que significa un conocimiento sexual. Es decir, hombres que quisieron abusar de estos visitantes que se pueden entender como ángeles enviados por Dios. Así que vemos el contexto y vemos cómo la historia demuestra otro conjunto de personas que, como un mal ejemplo, fueron destruidos a causa de su propio pecado. ¿Cómo fueron destruidos? Bajo azufre y fuego. Sabemos la historia de una mujer que por no seguir las indicaciones que fueron dadas, giró su cabeza hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Cosas muy difíciles para aquella época, pero que demostraron, digamos, que hay pecados que Dios no puede pasar por alto. Y eran pecados que en el contexto del pueblo de Dios, allí en la contemporaneidad de Judá estaban viviendo. Ahora, ¿cómo conectamos esta historia con los apóstatas? Bueno, todos tienen una situación de conocimiento de Dios. Acuérdense la incredulidad de los falsos maestros. En el verso 4 dice, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, dicen, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿y qué hacen? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La base de todo fue la incredulidad de ellos. La incredulidad los llevó a la situación de apostasía, a la situación de retroceder, algo que vimos hace poco. Nosotros no somos como los que retroceden. Esa es la realidad. El Señor no nos ha puesto para retroceder en esta carrera, sino para avanzar, puestos los ojos en Jesús. El segundo punto que conecta con los apóstatas es que todos abandonan su posición. La posición de los apóstatas siempre va a ser contraria a la fe. ¿Y qué posición era la que ellos tenían? Imagínense la posición de un creyente con respecto a la moralidad. Hemos visto en estos tres ejemplos
cómo de la incredulidad en el pueblo de Israel cayeron en diferentes clases de pecado. Aún así vemos los ángeles, cómo conecta la incredulidad y el abandonar la posición con un pecado sexual. Y finalmente, lo que sucede con Sodoma y Gomorra. Abandonan los principios de la moralidad, los límites que Dios había puesto en el corazón del hombre, en su mente, los abandonan completamente para ir ante cualquier clase de vicio, entre ellos los sexuales, y el fin de estos. Todos caen en pecados desagradables, lo que mencionábamos recién. Pecados realmente que han sido para el juicio. Recordemos Sodoma y Gomorra, no había ni siquiera 10 hombres justos en esa ciudad, por la cual Dios, hablando con Abraham, haya tenido que tener misericordia de ellos. Estaban completamente desviados como sociedad. Y finalmente todos son juzgados en sus apostasías. El fin de estos hombres es un fin de perdición. ¿Qué es lo que está tratando de conectar Judas con estos 3 ejemplos o modelos? Malos ejemplos y malos modelos. Es que el resultado del abandono de una posición y colocarse en contra de Dios tiene resultados, y son resultados desastrosos para aquel que está en esa situación. Y esto me llevaba profundamente a la reflexión, porque nosotros hoy nos encontramos en una situación que nos hace acercar a Dios, porque es una situación difícil, es una situación donde nos inclina y nos lleva a pensar lo esencial que es Dios para la vida. Sin Dios en nuestra vida estaríamos totalmente perdidos, sin esperanza. Pero en Dios hemos encontrado esperanza. Y esta situación, antes de pensar en el mundo de rodillas, nos ha puesto a nosotros, a los creyentes, de rodillas. De alguna manera esta instancia nos ha puesto a nosotros en ruego, no solo por el mundo que tiene que creer, sino también en ruego por la necesidad que tenemos de volvernos en muchas de nuestras cuestiones a Dios, de poner a Dios en el lugar de la balanza que le corresponde, en el lugar de prioridad que tiene y que siempre decimos que Él posee. Ahora esto es muy personal, pero algo bueno tenemos que sacar de esta enseñanza. Obviamente tenemos los malos ejemplos que no imitar. El árbol malo no da buen fruto. Es evidente en algún momento que el árbol que es malo va a mostrar realmente lo que es a través de su fruto. Pero hay árboles que sí son árboles buenos y que dan buen fruto y son dignos de imitación. Es decir, nosotros los creyentes tenemos la posibilidad de estimularnos unos a otros a través del buen testimonio, siendo ejemplos unos a otros para conducirnos como debe ser. Estos 3 ejemplos son grandes ejemplos para no tomar en vano la fe, para no tomar en vano la santidad y para aferrarse a la esperanza, pensando justamente lo que viene, que siempre, podríamos decir en términos de este mundo quizás no sea lo mejor, pero en términos celestiales sí es lo mejor. ¿Qué aplicación? Vamos a buscar 2 Corintios 5, 6 y 8, y ya con esto voy terminando. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esto habla del peregrinar. Este ausente del Señor tiene que ver con el peregrinar acá. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. De alguna manera Pablo está diciendo, miren, mientras peregrinamos acá confiamos, aunque deseamos, como dijo en la carta a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy acá es porque los amo, pero deseo estar con el Señor. Esa es la realidad. Pero en el mientras tanto, la fe no debe ser una fe fingida, sino que debe ser una fe práctica, no como la del pueblo de Israel, que fue una fe que le sirvió como para salir redimidos, es decir, rescatados de Egipto, pero se quedó con eso. Y toda la generación, esa que salió y vio a Dios obrando de multiformes maneras, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque la fe de ellos se basó solamente en el momento de esa liberación y nada más. No crecieron en fe, no pusieron por práctica la fe. Lo primero que tenemos que sacar como positivo de esos malos ejemplos es que nuestra fe no debe ser fingida, sino práctica.
debemos andar por fe, no por vista. ¿En qué confiamos? Nuestra confianza en este momento, ¿en qué se basa? ¿Qué va a pasar después de que suceda esto? Imagínense que la iglesia sale y sobrevivimos todos a este virus. Somos todos vacunados y todo vuelve a la normalidad, excepto un poco la economía, que ya sabemos que parece ser que va a ser un caos. Pero imagínense que el mejor de los contextos es el que nos espera. ¿Qué va a pasar después de esto? No imitemos la incredulidad del pueblo de Israel. No cambiemos nuestro presente de dificultad a un olvido cuando ya no la tengamos. Todo lo contrario, que este contexto sea un motor para lo que viene. Lo segundo, persistencia. Acuérdense que los tres grupos abandonaron una condición inicial. Dice 2 Timoteo 3, pasan buscándolo, 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persistencia en lo práctico. Soy hijo de Dios, esa es mi condición. Bueno, como tal, debo persistir. Lo que hablamos en algún otro devocional, avanzamos en la carrera, tenemos un modelo, ponemos los ojos en Jesús mientras a su vez nos quitamos el peso y el pecado que nos asedia. Una persistencia que tiene que ver con lo espiritual, avanzar en la vida espiritual, intimidad con Dios, que tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con el día a día con el Señor. Lo otro es la santidad práctica. Hemos visto la característica de pecado en lo cual han incurrido estos grupos, estos tres modelos de malos ejemplos. Pecados graves: incredulidad, murmuración, vicios de sexualidad, abandono de la posición. El Señor nos ha llamado a una santidad práctica, no simplemente una santidad posicional, es decir, creí en Cristo, estoy seguro en Cristo, entonces vivo como quiero. Ese pensamiento es compatible al de los apóstatas. Ellos habían convertido la gracia de Dios en libertinaje, pero nosotros no somos llamados a lo mismo. Nosotros somos llamados a vivir bajo la gracia de Dios, conforme a esa gracia, en una santidad práctica. La santidad de Dios es como estimulada a través de la gracia. Dios nos favorece a nosotros, haciéndonos todos los días conforme a la imagen de Jesucristo. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente. Al 17. Dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad práctica. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuevamente el efecto en la vida práctica, en la conducta. Santidad que termina haciéndose evidente en mi vida. ¿Por qué? Porque es el resultado de haber creído. La santidad no es el resultado de un esfuerzo natural, hermanos, es el resultado de que realmente hemos sido salvos, no como el conjunto de apóstatas que estaban en el contexto de la iglesia, a la cual Judas está escribiendo. ¿Sí? Y finalmente avanzamos una esperanza práctica. Nosotros vimos que el resultado del pecado de estos tres grupos fue el juicio y la destrucción, la condena, todos ejemplos de severidad en cuanto al pecado que habían cometido y en cuanto a la santidad de Dios. Fíjense, el pecado se opone a la santidad de Dios y cuando se viola la santidad de Dios, el resultado es una justa retribución. Cuando habla acerca de Sodoma y Gomorra, es muy fuerte lo que dice Judas, porque habla acerca de que el resultado de ese pecado es que sufrirán los apóstatas el castigo del fuego eterno. Hay inferencias en cuanto a cómo entender este castigo, pero es clásicamente hablar acerca del infierno mencionado en el resto de las Escrituras. Ahora, una esperanza que sea práctica. ¿Cómo podemos vivir en esperanza? Bueno, con los principios que veníamos concatenando. Hemos conocido a Cristo, por lo tanto vemos una fe práctica, entendemos esta vida como creyentes en Dios. Persistimos en las buenas prácticas, en la oración, en el conocimiento de la palabra. Queríamos no solamente
que Dios nos escuche, sino también escuchar a Dios. Los efectos de esta persistencia que es la santidad, y cómo esta santidad opera en nuestra conciencia para que tengamos una esperanza viva mientras vivimos. Miren lo que dice en Hebreos 10:23. Un texto que me gusta mucho, me hace acordar a Julio Melgar. Él antes de morir lo cita en una canción, es una hermosa canción, se llama Cuerdas de Amor. El que la quiera escuchar, él estaba totalmente enfermo de su cáncer, y él cita este texto para hablar acerca de la esperanza que tenía. Y él dice lo siguiente, Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, no por nosotros mismos, hermanos. Fíjese lo que dice ahí, porque fiel es el que prometió. En eso se basa la característica de nuestra esperanza. En Dios, en quien esperamos. No en nosotros como capacitados para esperar, sino que Dios es quien ha prometido. Por lo tanto, si Dios es quien prometió, vivimos esperanzados, más allá de lo que nos toque en este mundo. 3 ejemplos, hermano. 3 grandes ejemplos que finalmente operan para que nosotros no caigamos en el error que ellos sí cayeron. Y esto era el principio que les quería compartir. Nosotros tenemos hoy un llamado a no repetir los malos ejemplos. Es un llamado profundo porque nos contextualiza en un mundo lleno de malos ejemplos. Nosotros no tenemos que incurrir en ellos. Pero llegarán tiempos, hermanos, donde nuestra fe sea puesta bajo presión, donde nuestra fe sea llevada a un contexto de sufrimiento, porque eso es lo que se espera día tras día. Cada cosa que está pasando es algo que no nos debe llamar la atención en cuanto a la esperanza que tenemos, pero también a las dificultades que se van a presentar antes de que seamos llamados a la presencia del Señor. Entonces, la idea de estos 3 grupos es mostrarnos modelos de lo que no debemos hacer, para así entonces crecer en fe, persistir en las buenas enseñanzas de la palabra y en la oración, crecer en la santidad práctica y finalmente lo que vimos, una esperanza que nos estimule en el día a día. Así que bueno, esa era la lección para esta noche. Muchas gracias, Marcos.